Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y quiero invitarles a Jeremías capítulo 2, versículo número 13, que será el texto que estaremos exponiendo y aplicándolo evangelísticamente para nosotros. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el tema que vamos a presentar, expondré en esta tarde, se titula Dos grandes males. Son sacadas del versículo que acabamos de leer y que tienen tremendas enseñanzas para cada uno de nosotros, en particular con respecto al mensaje del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, nos referimos a un mensaje distintivo, es un mensaje de salvación. Esta salvación también reconocemos que es tan solo por la gracia de Dios. Es un favor inmerecido que Dios concede a seres humanos, pero todo esto es por medio de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Así que es un mensaje distintivo, un mensaje que nos habla acerca de cómo estar a cuentas con Dios, acerca de nuestra realidad delante de Dios, acerca del camino para poder ahora tener esperanza verdadera de vida eterna. Así que toda la Escritura nos habla precisamente acerca de este plan de redención que nuestro Dios ahora va desarrollando a la medida que la palabra del Señor se va presentando. Al principio de una manera tal vez como sombras, como ilustraciones, pero mientras más revelación tenemos, es evidente que más claridad hay para poder entender el Evangelio. Cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando ya el Calvario ha ocurrido y la obra de Cristo ha sido completada, podemos tener mucha mayor claridad. Pero en estos versículos también se nos describen con bastante claridad ese gran problema que en toda la Escritura está a partir de Génesis capítulo 3, la caída del hombre, las consecuencias de la caída del hombre y el estilo de vida que el hombre sin Dios manifiesta. Así que brevemente el contexto de lo que tenemos acá en este capítulo número 2 es el profeta Jeremías, que está hablando, está profetizando, está proclamando, advirtiendo en uno de los periodos más oscuros de la historia de Judá, en uno de los periodos más tal vez difíciles para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y básicamente no solamente tiene que ver con estos asuntos de estar cautivos o que pueblos extranjeros lo hayan tomado presos o haber sido esclavos, sino también nos habla acerca de una realidad espiritual que es una realidad bastante profunda en contra de Dios. Básicamente todo esto lo resumimos en que este pueblo se había apartado completamente de Dios, se había entregado a la idolatría, se había entregado a la impiedad. De hecho, no nos sorprenden ahora las palabras del versículo 11, por ejemplo, cuando pregunta, ¿acaso alguna nación se ha cambiado a sus dioses? Por cierto que no, ellos seguían fieles, a pesar de que no son dioses, ellos seguían fieles a estos asuntos. Pero ahora este pueblo que había conocido al Dios verdadero, que había visto las señales en el Éxodo, ahora ellos habían trocado su gloria, habían cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Así que esta era la realidad de este pueblo y el Señor aquí va a actuar, nuestro Dios, como un juez que va a exponer estas evidencias. Es como poner un caso delante de ellos para mostrar cuál había sido este declive que le había llevado a esta terrible condición. En primer lugar, lo que vemos es que les va a recordar los días en el desierto, pero que luego de aquello les llevó a un lugar fértil, Canaán, abundante, pero que a pesar de toda esta bondad de Dios, por cierto, a nuestra mente también vienen estos recuerdos del relato bíblico con respecto a lo que él hizo en el desierto. De noche había una columna de fuego que les mantenía temperados, de día una nube que les cubría de un sol abrasador, les dio alimento, maná, venía todos los días, había provisión para ellos durante toda la semana, y un día de ellos no había, pero había la doble porción el día anterior, traía también carne para que pudieran ellos disfrutar. Pero a pesar de toda esa bondad de Dios, el pueblo se había corrompido. El versículo 8 nos manifiesta el alcance de esta corrupción porque nos habla, en primer lugar, que fueron los sacerdotes que no buscaron a Dios.
En segundo lugar, los que tenían la ley, aquellos que debían ser expertos y guiar también al Señor en estas cosas, no le conocieron. No estaban inquiriendo en las cosas espirituales y finalmente los pastores se rebelaron contra él. Luego los profetas profetizaron en nombre de Baal, habían abandonado a su Dios y anduvieron finalmente, caminaban y seguían aquello que para nada aprovecha. Así que con esto llegamos al versículo 13, cuando el Señor va a presentar esta apostasía, este rechazo, y va a traer su acusación. Como un fiscal acusa a un imputado y presenta dos casos, dos acusaciones directas en contra de este pueblo. Y comienza diciendo entonces, porque dos males ha hecho mi pueblo. Aquí está la raíz del asunto, de todo lo que acabamos de mencionar, la ingratitud. Aquí está presentado todo aquello que significa olvidarse de Dios, rechazar a Dios. Todo esto está presentado en estos dos males que el profeta por inspiración divina nos presenta aquí. Dos males ha hecho mi pueblo. Y no es una gran lista de pecados, por cierto. Tan solo dos males puede sonar que no habían hecho tantas cosas malas. Pero obviamente estos asuntos son fundamentales porque explican toda la rebelión contra Dios, todo lo que había en el corazón de estos hombres, que se manifestaba de múltiples maneras, pero que de una otra manera tenían raíz en estas dos cosas que el profeta va a presentar. Pero en primer lugar quiero hablar acerca de lo que es el mal. ¿Qué entendemos por mal? Antes de examinar estos dos males específicos que presenta el profeta en contra de este pueblo, creo que es importante poder considerar qué es el mal a los ojos de Dios. Porque en primer lugar, no es simplemente lo que la sociedad considera correcto o incorrecto, o lo que uno mismo pueda considerar correcto o incorrecto. Dice la palabra del Señor que habrán tiempos donde a lo bueno se le va a decir malo y a lo malo se le va a decir bueno. Así que no podemos nosotros pretender definir el mal con respecto a lo que la sociedad considera correcto o incorrecto, porque aquello es algo cambiante, algo que muta con el paso de las generaciones, o inclusive nuestra propia opinión, algo que hoy día puede parecernos de una manera, pero por alguna conveniencia mañana la tengamos como algo diferente. Por cierto, esa no es la manera en cómo la palabra del Señor describe y define el mal. Según la palabra del Señor, el mal se define en primer lugar como cualquier cosa que no se conforma a la ley de Dios. Básicamente es no ser lo que Dios nos pide que seamos. Así de esa manera entendemos, y la Biblia presenta al pecado, al mal, como errar el blanco. Dios nos ha dado un propósito para nuestra vida, pero hemos fallado en aquello. Nos llama para glorificarle, para vivir para Él, para vivir en obediencia a Él, pero no nos conformamos a ese mandato que el Señor nos ha dado. Y ese es el primer alcance que debo hacer con respecto al mal, es aquello que no se conforma a la ley de Dios que está escrito en su palabra. Pero también no solamente es un asunto de no ser lo que debemos ser, sino también todo aquello que va en contra, es una inclinación del corazón a todo aquello que va en contra de la voluntad del Señor. Así que esto nos presenta el mal desde el punto de vista bíblico. Ahora también la palabra del Señor dice que la ley de Dios es perfecta, de tal manera que cualquier desviación de ella, por muy pequeña que sea, por muy mínima que ésta sea, delante de Dios es mal. Delante de Dios es algo que va en contra de su ley. Así que pensemos brevemente en un pasaje de la Escritura en Hebreos que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que el hombre tenga complacencia delante de Dios. Así que incluso cuando el hombre trata o intenta externamente de hacer obras conforme a la ley de Dios, hacer el bien a su prójimo, etc., incluso cuando un inconverso, una persona que no conoce al Señor, hace obras que externamente sean conforme a la ley de Dios, si no las hacemos con fe en Dios, para honrar a Dios, con el propósito de glorificar a Dios, estas a los ojos de Dios no son buenas cosas, sino son malas cosas. Así que esto significa que una persona puede ayudar a los pobres, algo que es bueno, por cierto, en términos de utilitario para la persona, algo es útil, puede ser amable con su familia y esperamos que las personas así lo sean, algo que también es conforme a la palabra del Señor y puede ser útil para una esposa, para un esposo, para los hijos, o inclusive puede haber una asistencia regular a la iglesia, algo que por cierto también es algo muy bueno.
Pero si no hay fe salvadora, si no ha creído en Cristo, si no ha confiado en el Señor y no hace aquellas cosas para glorificar a Dios, por muy útiles que sean para su prójimo, por muy útiles que sean para la sociedad, por muy útiles que sean inclusive para sí mismo, delante del Señor y en el sentido bíblico, no son verdaderas buenas obras, sino delante del Señor son malas. ¿Por qué? Porque básicamente una obra buena a los ojos del Señor debe nacer de un corazón que ama a Dios. Debe nacer de un corazón que confía en Dios. Y debe nacer de un corazón que busca glorificarle. De tal manera que no solamente importa lo que el hombre hace, sino que también importa el por qué lo hace. Entonces, cuando hablamos de aquello que es malo a los ojos de Dios, es todo aquello que no se conforma a la ley de Dios, es algo que va una transgresión a la ley de Dios, pero también aquello que no se hace para la gloria de Dios, no se hace con el propósito de honrar a Dios y no se hace entonces con una fe verdadera que tiene que ver con estar a cuentas con Dios. Así que el mal va más allá de simplemente romper reglas, sino más bien el mal es fundamentalmente volverse en contra de Dios, no hacer las cosas para el Señor, no tener a Dios en nuestros pensamientos, que no haya temor de Dios delante de nuestros ojos. Así que todas aquellas buenas obras que tal vez el hombre piensa que puede ofrecer como una ofrenda a Él, delante de Él, a no ser que haya una fe verdadera y un propósito de honrar al Señor, son contadas como malas obras. Volverse contra Dios es darle la espalda al Creador, rechazar su autoridad sobre nuestras vidas, decidir por nosotros, aparte de Dios, finalmente lo que es bueno y malo. Y ese fue el ofrecimiento que Satanás le hizo a nuestros primeros padres allí en el huerto del Edén. Precisamente para que desobedecieran a Dios, transgredieran la ley de Dios, la orden que el Señor había dado, no comer del fruto de ese árbol. Pero Satanás ofreció: ustedes van a poder ahora ver lo que es bueno y malo. Y eso fue agradable a los ojos de ellos, y finalmente comieron de aquel fruto, desobedecieron a Dios, y eso trajo consigo tremendas y terribles consecuencias para la humanidad, no solamente en términos temporales, la enfermedad, la muerte y cosas así, sino también en nuestra relación con Dios. El hombre está separado de Dios, el hombre no puede agradar a Dios ahora por sí mismo, porque aún sus mejores obras delante del Señor, el profeta las describe de esta manera: son como trapos de inmundicia. Y eso es lo que está también apuntando acá. 2 males ha hecho mi pueblo. Por cierto, insisto, no son solo 2, pero el asunto es que aunque hubieran sido 2, y aunque hubieran sido pequeñas 2 cosas, eran suficientes para no agradar ni para complacer a Dios. Así que estos 2 males, como veremos, son raíces venenosas, de las cuales crecen todos los frutos amargos de la rebelión humana en contra de su Creador. Así que todo pecado, en el fondo, es bien o dejar a Dios o buscar satisfacción en algo que no es Dios. Y eso es lo que el profeta entonces va a presentar aquí como acusación delante de este pueblo en relación a su relación con Dios. Dejar a Dios por un lado, pero buscar satisfacción en algo que no es Dios. El primer mal, entonces, que es presentado aquí por el profeta es que me dejaron a mí fuente de agua viva. Es Dios hablando por medio del profeta. Por lo tanto, es dejar a Dios, quien es fuente de agua viva. Y este primer mal es simplemente el abandono de Dios, la tragedia de abandonar, de alejarse, de dejar a Dios. Pero este abandono es descrito no simplemente como dejar a Dios, sino más bien el profeta añade algo más. Dice que es dejar la fuente de agua viva. Debemos entender estas palabras porque son bastante profundas con respecto a nuestra realidad espiritual. Cuando hablamos del agua en aquellos años en el Oriente Medio, el agua no era un lujo, era una necesidad absoluta para la vida, algo que para nosotros también tampoco, o tal vez no tiene la misma implicancia, porque si bien es cierto, es una necesidad y así la entendemos, es tan fácil de tener, simplemente vamos a una llave, la abrimos y tenemos agua rápidamente. Si por ese motivo se corta el agua, vamos al supermercado, compramos unos bidones de agua y el problema se acabó. En aquellos años, en un terreno bastante complicado en algunos asuntos, era algo muy, muy necesario, algo que era muy valioso, era un tesoro muy, muy preciado, porque era agua fresca,
era agua pura, era agua que fluía de manera constante, así que permitía limpiarse, podía también el hombre sustentarse con todo esto, entendiendo que un hombre no puede vivir más que un par de días sin beber agua. Así que lo que está describiendo el profeta aquí es una descripción bastante profunda con respecto a quién habían abandonado, a la fuente de agua viva. Y esta no es una descripción casual, sino es una revelación profunda de quién es Dios y de lo que Él hace en favor de hombres, pero también lo que significa alejarse de Él. Así que cuando el profeta describe aquí a Dios como fuente de agua viva, en primer lugar nos está diciendo que Dios es la única fuente de vida verdadera. Sin Él, el alma humana se marchita. Sin Él, el alma humana está muerta espiritualmente. No tiene ningún beneficio espiritual porque tan solo en Dios es que el hombre puede hallar vida, de la misma manera como el agua nos permite a nosotros vivir. Pero también el agua significa refrigerio constante. Y eso es lo que el Señor hace por medio de Cristo. Cuando el Señor llama en Mateo 11, dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él da refrigerio al hombre necesitado de perdón, necesitado de salvación, necesitado de estar a cuentas con Dios. Así que tan solo en Él, en Dios, es que podemos hallar verdadero descanso para nuestras almas. Pero también el agua es una fuente de limpieza y de esa manera se está presentando a Dios aquí. Solo Él puede limpiar al hombre del pecado. Recién cantábamos cuán triste es el estado natural, qué mancha es el pecar. Las mentes están esclavas, están atadas por Satán. Entonces ahora es tan solo el Señor que puede limpiarnos de ese pecado, puede perdonar la maldad, puede cambiar nuestro corazón corrompido por el pecado para darnos un corazón limpio, ahora inclinado a las cosas buenas. Pero también Dios como fuente de agua viva es un sustento inagotable. La provisión del Señor nunca se acaba. Y vamos a ver el contraste a continuación cuando presenta el segundo mal de este pueblo en contra de Dios. Así que esto es la locura, la tragedia de abandonar a Dios. Piensa en lo siguiente. Puedes comprender la siguiente escena. Un hombre total y absolutamente necesitado de agua, muriendo de sed en el desierto, abrasador, bajo un calor inmenso, mientras está parado al lado de un manantial de agua, de un oasis que tiene agua fresca para poder refrescarle. ¿Te imaginas esa escena ilógica, más allá de toda razón, que estando muriendo de sed, desprecia ese agua que está a su lado para poder satisfacer la sed de su alma? Y puede sonar extraño, y lo es, puede sonar ilógico, y lo es, y estoy seguro que todos los que estamos hoy aquí encontramos esa escena algo absurdo, pero trayendo esto a una realidad espiritual, debemos reconocer ahora que eso es exactamente lo que hace un corazón humano por naturaleza. Rechaza a Dios, rechaza a la fuente de vida verdadera, de refrigerio espiritual, de limpieza de su corrupción, de su pecado y de sustento inagotable. El hombre no busca a Dios. El hombre no está interesado en las cosas espirituales. Cuando digo hombre me refiero también a la mujer. El ser humano no nace con una sed de justicia, sino buscamos satisfacer con los deseos de nuestro propio corazón. Así que el pecado ha cegado al hombre al punto de preferir morir espiritualmente que venir a la fuente de agua vida. Entonces, ese es el primer mal que ha hecho este pueblo. Ha dejado a Dios, la fuente de agua vida, el que le ha dado tantos beneficios. Piensa en ellos, todo lo que el Señor había hecho, los milagros que había realizado sacándolos de Egipto, de aquella esclavitud, luego guiándolos en el desierto, dándole todo el sustento, dándole refrigerio, dándole cuidado, dándole todos esos beneficios durante 40 años. Pero este pueblo le había abandonado. La fuente de vida estaba ahí, pero ellos preferían seguir la idolatría, falsos dioses. Habían preferido seguir su propio camino. Y esa es la locura de abandonar la única fuente de vida, de perdón, de limpieza, de refrigerio y de sustento para el alma.
Son palabras profundas estas, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y en segundo lugar, dice el texto, que cavaron para sí cisternas. Así que abandonaron a Dios por un lado, y ahora un segundo mal es que ellos cavaron cisternas para sí mismos. Pero el asunto es que estas cisternas estaban rotas. Las cisternas eran hoyos que hacían ya sea en la tierra o en la roca, especialmente, donde recibían el agua de la lluvia. Eso les permitía subsistir, y ya sea para el ganado, para ellos mismos, para las siembras. El asunto es que esta estaba quebrada, estaba rota, por lo tanto todo el agua que se recaudaba y finalmente se perdía porque estaba completamente rota. Así que todo esto nos habla ahora de que dejaron a Dios, pero tomaron para sí un camino propio. Y esto nos habla también de la búsqueda de sustitutos que el hombre hace. Y esto está arraigado profundamente en el ser humano. Porque, queridos amigos, hay una verdad que en toda la palabra se presenta, que el hombre no puede vivir sin una esperanza de satisfacción. Así que si no la halla en Dios, si no la busca en Dios, la buscará en distintos lugares, personas, caminos, que de una u otra manera puedan satisfacer su alma, buscar satisfacer esta gran necesidad que él tiene. Así que no puede ser neutral en relación a estas cosas. No puede ser neutral en torno a esto, porque el hombre tiene arraigado en lo más profundo de su ser que no puede vivir sin la esperanza de satisfacción. Por lo tanto, cuando abandona a Dios, no es que se quede con las manos vacías, sino él busca sustitutos, busca alternativas a Dios para poder suplir, para poder sentir aquella satisfacción. Y esto se ilustra aquí con las cisternas rotas que no retienen agua. Estas cisternas que el pueblo cavó tenían un defecto terrible. Estaban rotas, no retenían agua. Y aquí se presenta el contraste entre Dios y los intentos humanos de poder hallar paz, de poder hallar satisfacción. Es una ironía lo que tenemos aquí. Por un lado, abandonan la fuente inagotable de vida, la fuente inagotable de refrigerio, de descanso, la fuente inagotable de limpieza, la fuente inagotable de sustento, para esforzarse en cavar cisternas que no pueden dar nada de aquello que tanto buscan. Cisternas vacías que no pueden dar lo que el alma desesperadamente necesita. Y esa es ahora la tragedia de una vida sin Dios. Está la tragedia del abandono, la locura del abandono, de dejar a Dios. Pero aquí está la locura, la tragedia de una vida sin Dios. Así que no es que la gente no trate de buscar satisfacción. El asunto no es ese, sino que el asunto es dónde buscan la satisfacción. Dejaron a Dios, fuente de toda bendición y de vida eterna, fuente de agua viva, pero cavaron para sí cisternas. Buscaron sustitutos en los cuales ellos pudieran buscar aquello que tanto necesitan sin poder hallarlo. Por cierto, son ilustraciones para nosotros. No estamos hablando ahora de una cisterna literal con respecto a nuestra alma, pero hay cisternas rotas que la humanidad cava hoy, y tal vez tú has buscado y has cavado cisternas buscando todo esto, pero sin hallar completamente nada. Por ejemplo, tal vez has buscado la cisterna del placer. Millones y millones de personas buscan satisfacción en los placeres temporales. Se entregan por completo a aquello. Buscan experiencias que puedan traer adrenalina, que le puedan hacer sentir, bien, importante. El asunto es que descubren que cada placer deja el alma tanto o más vacía que antes. Tal vez piensas en los jóvenes, buscando pasatiempos, diversiones, una noche de alegría externa, pero llegan a su casa, se sientan después de una noche de jolgorio y su vida sigue igual. Es algo temporal y se conforman con un par de momentos, con un par de horas y días donde puedan pasarlo re bien, pero luego el vacío está ahí. Personas que se entregan al alcohol,
Se entregan por días a tomar y tomar pensando que allí encuentran satisfacción y se sienten bien durante esos momentos bajo los efectos del alcohol. Pero cuando se les pasa aquello, una vez más, el corazón vacío. ¿Qué decir de las drogas? ¿Qué decir de todo este tipo de cosas? Cisternas del placer donde buscan satisfacción, pero al acabar este efecto todo vuelve a ser tanto o peor que antes. Está la cisterna del éxito, los logros, el reconocimiento, el estatus, como una cisterna en la cual el hombre busca satisfacer esta gran necesidad. Pero una vez más se dan cuenta que el alma sigue sin ser saciada. Ocupan sus horas en trabajos incansables, en la búsqueda de que llegue el punto donde no necesiten nada. Pero al poco andar todo aquello aparece. Otros buscarán en las relaciones humanas. Algunos buscan toda su esperanza y ponen toda su esperanza en el amor humano. Que alguna persona llene ese vacío que pueda haber en sus corazones. Que alguna persona pueda darle esa paz y esa felicidad que tanto anhelan. Otros buscarán en la cisterna de la religión, pero sin Cristo, basada en tradiciones, en ceremonias, en moralidad externa. Pero en todas y cada una de ellas han dejado a Dios. Han dejado a la única fuente que puede tratar aquella gran necesidad del alma. Cisternas rotas que no retienen agua. Como que se llenaran esos momentos de búsqueda, pero al poco andar se vacían. No tienen nada. Así que estas figuras, estas ilustraciones que el profeta usa para poder mostrar lo que el pueblo ha hecho, son evidentemente también una demostración de la realidad del ser humano en estos tiempos. No son simplemente lecciones históricas, más bien son un espejo donde cada uno de los seres humanos se ve reflejado. Dejar a Dios y buscar sustitutos para intentar tener un propósito en la vida. Dejar a Dios la fuente de toda bendición para buscar caminos alternativos que pueden parecer derechos, pero Proverbios dice que su camino no es sino camino de muerte. Así que son un espejo donde el hombre puede verse. En primer lugar, debes reconocer si no eres un hijo de Dios que has dejado a Dios. Quizás nunca lo has pensado, tal vez. Tal vez tu vida va relativamente bien. Aparentemente no hay necesidad de nada. Pero nunca has pensado en esto seriamente, que si no has creído en Cristo, estás viviendo lejos de la fuente de agua viva. Y no importa cuán buena sea tu vida externa, no importa cuán exitosa sea tu vida, o cuán religioso puedas parecer, si no has confiado en Cristo, no te has arrepentido de esta vida delante de Dios, si no has confiado en el Señor como tu único Salvador, has dejado a Dios. Y si has dejado a Dios, lo que has hecho es cavar cisternas, buscar sustitutos, alternativas a Dios, que puedan dar aquello que tanto tu alma anhela. Así que no solamente has dejado a Dios, sino también estás cavando cisternas rotas. Si tienes tu esperanza en algo que al final no puede satisfacer el clamor más profundo de tu alma, debes saber, son cisternas rotas que jamás podrán llenar el vacío de tu alma, puedan llenar esta gran necesidad de salvación, de perdón de pecados y vida eterna. Así que piensa, ¿cuál es esa cisterna solamente? No es el hecho si estás cavando o no. El punto es cuál es esa cisterna que tú estás cavando para buscar aquella satisfacción. Tal vez podrá ser tu familia, tus hijos. Tal vez podrá ser una carrera. No estoy diciendo que sea malo aquello. Estoy diciendo en qué pones la esperanza. Tal vez serán los planes futuros. Tal vez será tu propia bondad. Pero aquellos no son más que cisternas rotas. No puedes confiar en un hombre porque mañana puede ya no estar. ¿Y dónde va a caer tu esperanza? No puede ser tu trabajo. Mañana te pueden despedir. ¿Y dónde va a estar tu esperanza? No puede ser el éxito. Mañana un mal negocio pueda dejarte en la ruina. ¿Y dónde está la esperanza? Si no está Cristo, es una cisterna rota.
Y tal vez has sentido alguna vez esa inquietud inexplicable en el corazón. Ese asunto que persiste en estar allí a pesar de todo lo que has logrado. Tal vez de repente vendrán estas cosas en tu hogar, sentado en el sillón, en la cama, y vendrán estas cosas a tu ser. Y que aún en los momentos más felices que puedas estar viviendo, más tranquilos, hay algo que falta, que ninguna experiencia humana parece llenar completamente. Esa es la gran necesidad que el hombre tiene de estar a cuentas con su Creador. Porque para eso hemos sido creados, para obedecer a Dios, para vivir hallando deleite en Dios. Para eso Dios nos creó, para poder vivir en obediencia a sus normas y hallar verdadera dicha y paz en el alma. Hemos sido creados por Dios para Él. Y hasta que no haya descanso en Cristo, simplemente tu vida consistirá en cavar una y otra cisterna, pero que no pueden retener agua, no pueden darte aquello que tanto buscas. Solo te da algo temporal, algo pasajero, pero aquello no es una verdadera esperanza. Aquello no es algo que perdura en el tiempo, no es algo en lo que tú puedas confiar. Y es aquí donde el Evangelio entonces nos trae una hermosa invitación. Porque la fuente de agua viva no se ha secado. Y eso es lo que el Evangelio tiene que decirnos. Nos muestra lo que somos delante del Señor, nos muestra la terrible realidad de haber abandonado a Dios y seguir nuestro propio camino. Pero es aquí donde la gracia de nuestro Dios brilla para mostrarnos que la fuente de perdón, la fuente de limpieza, la fuente de refrigerio, la fuente de sustento verdadero no se ha secado, no está rota. Y aunque la humanidad completa ha dado la espalda a Dios, Él en su gran amor ha provisto un camino de regreso. Y nuestro mismo Señor dijo acerca de Él: el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que es en Cristo, queridos amigos, es en Cristo que podemos hallar verdadera satisfacción para nuestra alma, descanso para nuestra alma. En primer lugar, porque por medio de Cristo podemos ser perdonados. Toda aquella culpa que el hombre ha acumulado en su vida, ahora por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, quien pagó todas las consecuencias del pecado y llevó consigo la culpa del pecado, ahora nosotros podemos ser perdonados. De tal manera que ahora Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Nos puede dar vida y nos da vida a todos aquellos que creen en Él. No una mera existencia prolongada hasta el momento de la muerte, sino una vida que va más allá de la muerte. Sabemos que la muerte no es más que la puerta de entrada ahora a la verdadera vida. Nos da un propósito para nuestra vida en esta tierra, un significado para esta vida. Trae paz, porque somos reconciliados con Dios. Ya no hay enemistad, ya no hay guerra entre Dios y el hombre, sino que por medio de Cristo ahora somos reconciliados. Estamos en comunión con Dios. Así que, ¿recuerdas cómo definimos mal? No conformarse a la ley de Dios, volverse en contra de Él, transgredir sus normas. Por lo tanto, la solución ahora debe atacar estos dos problemas fundamentales del hombre: el dejar a Dios y cavar para sí mismo caminos alternativos. Así que, queridos amigos, la única manera ahora de poder hallar estas cosas de manera verdadera es volverte a Dios. Esto les habían dejado, pero ahora debe volver a Dios. Y eso es lo que llamamos arrepentimiento. Es un cambio de mente con respecto al pecado. Es volverse a Dios. Es dejar de cavar cisternas rotas que no retienen agua. Es dejar de buscar algo que jamás vas a poder encontrar en estos sustitutos que tú has levantado. Es dejar de darle la espalda a Dios, volverte a Él, reconocer que has estado viviendo en rebelión en contra de Dios y decirle: Señor, aquí está mi pecado, aquí está mi maldad. Estos son los caminos alternativos que he tomado, estas son las búsquedas en las cuales he estado envuelto en mi vida. Aquí está, Señor, mi pecado. Serán más que 2 eventualmente. Cada uno de ustedes conoce
su vida y lo deberás confesar delante del Señor. No delante de un hombre. No hay nada que podamos hacer por tu alma más que mostrarte el camino a la salvación que es Cristo. Irás delante de Él y le dirás: Señor, aquí está mi orgullo, aquí está mi maldad, aquí está mi desobediencia. Pero también ahora no solamente debes volverte a Dios, sino también creer en el Evangelio, en el único camino por el cual el hombre puede hallar comunión con Dios. Así que es el Evangelio, la buena noticia de salvación de lo que Cristo hizo en favor de pecadores. Así que confías en Él. Reconoce que tan solo por medio de Cristo puedes hallar perdón de pecados y vida eterna. Así que concluyo ahora. Aquí estás, como dijo Moisés, aquí está el camino de la vida, el camino de la muerte. Aquí está la fuente de vida eterna y aquí están las cisternas rotas que no te han dado nada más que asuntos pasajeros y temporales. Puedes continuar con estos dos grandes males: la locura del abandono, la locura de buscar sustitutos a todas estas cosas y vivir cavando cisternas y pasar tu vida cavando cisternas que jamás retendrán agua. O puedes arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo como aquel por quien puedes alcanzar perdón y vida eterna. Las cisternas rotas se secan, los placeres se desvanecen, los logros se olvidan, las relaciones humanas fallan, pero el que viene a Cristo encuentra una verdadera satisfacción para su alma, una vida que nunca termina, un amor que nunca falla y una esperanza que nunca decepciona. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Que el Señor te ayude, te guíe, para que puedas hallar perdón de pecados y vida eterna. El Señor nos ayude a todos.